que Dios tiene para con nosotros en este día, en esta mañana, en estos momentos. Bien, cuando vamos a hablar acerca de los dos libros apócrifos que nos han hecho la pregunta en el día de hoy. El libro de Baruch es uno de los libros apócrifos. Pero antes de hablar de los libros apócrifos, quisiera hablar del canon de las Escrituras. Lo importante que es hablar del canon de las Escrituras, porque es importante esto. Por ejemplo, en el siglo IV, la palabra canon se utilizó para referirse propiamente a las Escrituras, porque la palabra canon lo que significa es una regla de medir, eso es todo. Pero ¿qué era lo que se quería medir? Se quería medir en la época, cuando se forma el canon, de cuáles libros iban a ser aceptados, porque existían muchos libros, pero se han escrito tantos libros. Y la Iglesia Católica en su Biblia tiene 76 compendios, a lo que le llaman, por eso que la palabra Biblia viene por un compendio de 66 libros, biblión, del griego. Pero la Iglesia Católica tiene 72, porque añade 6 libros apócrifos. Y entre ellos está el libro de Baruch, y está el libro de Eclesiástico, está también Sabiduría de Salomón, está también los libros, son 6. La Nacal Colunga lo presenta muy bien, que son 6 libros apócrifos, Sabiduría, Eclesiástico, tienen también otros libros más. Entonces, en el canon de las Escrituras, que se forma aproximadamente en el año 350, en el siglo IV, el canon de la Biblia es el catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes, que por lo tanto pertenecen con todo derecho a las colecciones incluidas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En este caso, que por eso es que se presenta este canon. Entonces, por eso existen el canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, qué se escribía, qué hubo ahí, qué pasó allí, qué sucedió con esa historia interesante en los canon presentados del Nuevo y del Antiguo Testamento, y lo que pasó, de cómo se fue formulando y fueron aceptados, que fue utilizada este catálogo para los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, la palabra canon se utiliza por primera vez tal vez en Alejandría, y quien la usa, algunos historiadores dicen que el primero que la usó fue Atanasio, el obispo de Alejandría, en el año 367, que él usa el término por primera vez, la palabra canon. A finales del siglo IV, esa acepción de la palabra era común tanto en las iglesias orientales como en las iglesias occidentales. Recuerde que el imperio ya tiene conflicto y hay problema entre los imperios, que posteriormente se divide. Estaba el imperio oriental, donde estaban los ortodoxos, y estaba el imperio occidental, donde estaba la iglesia papal, como se le llama ahora. Y del otro lado se le llama, ellos tenían un nombre, no era papa, sino ni cardenales. El término cardenales, papa, obispo se usa en la iglesia occidental, de donde está el Papa Francisco. Entonces, del otro lado, en la iglesia oriental, no usaban el término papa, ellos usaban el término de patriarca. Los patriarcas, ellos usaban ese término también, el término de patriarca. Puede consultarse en la lectura de la obra de Gregorio Prisciliano, Rufino, San Agustín y San Jerónimo, que ellos hablaban de la importancia del canon de las Escrituras. Entonces, el canon del Antiguo Testamento, hubieron algunos libros del Antiguo Testamento que quisieron insertarlo en el canon de las Escrituras, pero vieron que había muchas cosas como que no concordaban con la esencia de la palabra en sí y de lo que era la naturaleza de Dios. Y por eso fue que no fueron aceptados. Entonces, descubrimos, en el caso de Baruch, está en la Biblia, que no es canónico de la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica no le da, yo creo que le da conocimiento de canonidad, por eso lo tiene ahí, y se cree que Jerónimo fue uno de los que estimuló para que eso
se diera en esas condiciones. Entonces, en la Biblia ortodoxa de Eritrea, en Etiopía, también en la versión griega de Teodosín, para los que pertenecían a la Iglesia Católica y Ortodoxa, Baruch es inspirado y por tanto canónico. O sea que ellos lo aceptan ese libro como canónico. El efecto de este libro solo aparece en la versión griega de los 70 de la Septuaginta y en la Vulgata latina. Ahí es que aparece. En estas dos Biblias forman las lamentaciones en una especie de conceptual al libro de Jeremías. Entonces, Atanasio, como había dicho, en el año 367, Cirilo de Jerusalén en el año 350, Epifanio de Salamina en el año 385, enumeraron el libro de Baruch como canónico. Anastasio dice que Jeremías con Baruch y Lamentaciones, él le llamaba eso, y la epístola y a otros padres ofrecieron formulaciones similares a esto. Ahora bien, en los decretos del Concilio de la Odisea, en el año 364, el Concilio de Florencia, en el 1442, y en el Concilio de Trento, que fue el que más duró, en el 1546, Jeremías con Baruch es declarado como canónico. O sea, dentro del canon. Ahora, ¿qué conllevó entonces los reformadores que reforman la Biblia, donde nosotros tenemos, por ejemplo, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que fueron traducciones que hicieron del griego directamente y no incluyeron a esos libros porque habían aspectos ahí que eran como demasiado místicos entonces en esos libros, y por eso no fueron añadidos? Por ejemplo, el libro de Baruch existió primeramente como 3 partes separadas e independientes que más tarde fueron reunidas y resultaron en el libro actual, en el libro que hoy tiene la Iglesia Católica y sobre todo la versión en Nácar Colunga. La pieza más antigua, por ejemplo, los 2 poemas de Baruch del capítulo 3 al 9, del capítulo 3 del verso 9 al 5 y del capítulo 9, pertenecen al siglo III antes de Cristo. Oye eso, que por eso es que están en la Biblia, pero acuérdate que son libros apócrifos del Antiguo Testamento, que se le llamaba así. Ya en tiempos de los Macabeos, el último redactor añadió el prólogo y a la parte final atribuyó todo al profeta Baruch, secretario y amanuense de Jeremías. Por eso es que viene que Baruch, como era el amanuense, el que escribió el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, entonces se le atribuye un libro a él que aparece en la antigüedad, en el siglo III antes de Cristo, lo que demuestra la influencia de este último en el tiempo y en el lugar. Entonces, por eso es que la gente quiere reconocer a Baruch como un libro canónico en algunos sectores, porque él era el escribiente de Jeremías. Siendo el escribiente de Jeremías, dirían, oye, tiene que haber, siendo escribiente, y si escribe, tiene que haber Dios revelado algo para él. Y de ahí es que viene eso. La Septuaginta, que es la versión de los 70, escrita o dando la orden de Ptolomeo II, en el año 246, es que ordena que se tradujera el Antiguo Testamento a griego y busca 72 ancianos de Israel que hablaban griego y que eran judíos para que hicieran la interpretación. O sea, que eran griegos de la diáspora, es decir, que habían salido de Jerusalén mucho tiempo, pero mantuvieron, tú sabes, como los judíos que salen y han salido a diferentes partes del mundo, pero ellos tienen su propio, practican su propia religión y mantienen su propia costumbre. Entonces, la Septuaginta muestra separado el capítulo 6 de Baruch, que se llama Carta de Jeremías, en el libro de Baruch. Y en la Biblia de ciertas religiones se encuentra como libro separado en la Biblia de la Vulgata de Jerónimo. En cambio, la junta con el libro de Baruch y la numera como un capítulo más. La carta de Jeremías es un discurso apologético contra la idolatría
y desarrolla aún más los conceptos estudiados por Jeremías e Isaías. Ahora Baruch hace una fuerte declaración en contra de la confesión, adoración y fe de los ídolos, hechos y maderas revestidos de oro, plata, oros, materiales. Esa costumbre la adquirió del pueblo de Babilonia que representaban deidades con todas sus imágenes hechas por mano de hombre. En Baruch capítulo 6 a la carta de Jeremías. Por la teología que convierte el estilo, los estudiosos suelen dar el texto del periodo de la rebelión de los macabeos, es decir, establecer mayores precisiones. Las cartas fueron enumeradas en solo libro en el año 100 antes de Cristo, supuestamente esa carta de Baruch. Ahora, el carácter cultural constituye el canto de los exiliados en ella. El pueblo reconoce la manera espantosa en que ha pecado y solicita a Dios la liberación de su sufrimiento. El primer poema de su naturaleza didáctica, Israel ha de retornar a Yahvé, a Jehová, para ser feliz o sucumbir entre daños y lamentos. El segundo está compuesto de canto y consuelo y lamentaciones. Entonces hay casi una similitud de lo que pasa con Baruch, quien era el escritor o el escribiente o el amanuense, que así se llamaba, de el profeta Jeremías. Entonces, aunque es considerado apócrifo, ni para el judaísmo ni para el cristianismo hace parte del canon bíblico. Se encuentra entonces en la versión siríaca de la Biblia y tiene 87 capítulos. Entonces no es conocido por los padres de la iglesia al unísono como un libro inspirado, y por eso no lo tenemos en la versión de la Biblia Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, ni tampoco estuvo en la Biblia del Oso. Entonces estuvo en la Biblia católica la Vulgata, como vemos y repetimos, y también estuvo en la traducción de la versión de los 70 en el año 240 y toma fuerza en el año 100 antes de Jesucristo. Esa es la historia del libro de Baruch, que los católicos tienen como un libro canónico o inspirado. Luego está el libro de sabiduría de Salomón, el libro de sabiduría de Salomón, que está incluido en el Tanakh del libro, de los libros judío, hebreo y del arameo, pero en distintas facciones y expresiones del cristianismo histórico incluyen en su Biblia entre los llamados deuterocanónicos, en tanto que los grupos protestantes y otros grupos cristianos con ideas diferentes de los antes citados lo incluyen en sus Biblias, así como a los otros deuterocanónicos, a los cuales consideran como apócrifo, que la palabra apócrifo lo que significa no inspirado. En la Biblia católica aparece después del Cantar de los Cantares y antes del Eclesiastés, dentro de la sección de lo llamado libros sapiensales, que ellos le llaman libro de ciencia o de sabiduría. A veces cuando yo predico yo lo cito, porque hay muchas cosas buenas también en esos libros y es bueno leerlo, pero no se puede aplicar como se aplica a las escrituras, aunque uno lo cite, como cuando uno cita a Platón, cuando uno cita a Sócrates, cuando uno cita a cualquiera de los filósofos conocidos o cualquier padre de la iglesia y los escritos de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia escribieron también, Martín, escribieron libros, pero no fueron aceptados como canónicos. Cipriano escribió, Tertuliano escribió, Atanasio escribió, otro gran escritor también de los padres de los padres de la iglesia fue Eusebio, Eusebio de Nicodemia y Eusebio de allá de Tiro, el que fue amigo de Constantino. Ellos escribieron, pero no aparecen sus escritos como parte inspirado, sino que encontramos los escritos inspirados de la Biblia, y quien organiza eso fue en el año 200 de las cartas que fue recopilando, fue Malción. Ese tipo fue bárbaro, porque ese tipo era un hereje cruel. Era tan cruel que dijo que existía un Dios más grande que Jehová y que Jehová no era el Dios máximo. Que había otro Dios que envió, el Dios grande, envió a Jehová, y que Jehová es el Dios inferior y que Jesucristo no es ningún Dios.
Y él fue que organizó la carta de Pablo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ese hombre leyendo la carta de Pablo y organizándola salió con toda esa aberración así? Entonces, en el año 200, él fue que organizó hasta que llegamos al año 350, que entonces se forma el canon de las Escrituras, y tomando y recopilando la carta del apóstol Pablo, así es que se forma entonces lo que hoy nosotros tenemos, la Biblia. Entonces, por ejemplo, el autor del libro de Eclesiástico, debido a una antigua tradición piadosa durante muchos siglos, el llamado Cantar de los Cantares, así como los libros de los Proverbios, del Eclesiastés y de la Sabiduría, y otros libros de Salmos y de Odas, fueron atribuidos a la autoridad de Salomón, personaje a quien cita la Biblia como hijo y sucesor del rey David, que le llaman eclesiástico a esto, sabiduría de Salomón, dotado de una gran sabiduría, así como de una gran habilidad para las relaciones diplomáticas, constructor del primer gran templo de Yahvé en Jerusalén, y también como uno de los reyes de todas las tribus de Israel. Sin embargo, en caso de otras obras, los estudiosos bíblicos ya han determinado que esta atribución casi seguramente no es ninguna otra, sino un artificio literario destinado a exaltar por parte la gran inteligencia del ya rey mencionado. Y eso se daba en la antigüedad. Mire, por eso es que cuando Pablo escribe, dice, no os turbéis ni por obra ni por palabra, como que si fuera nuestra. O sea, Pablo le está refiriendo a los hermanos que estaban turbados en Tesalónica, que no se preocupen porque hubieran cartas que la gente escribía usando el nombre de otro. La gente escribía una carta y decía, yo, Pablo, y nunca Pablo escribió esa carta. Y ellos hacían eso. En la antigüedad se hacía eso y se acostumbraba a hacer eso. Entonces, algunos creen que esta sabiduría se le atribuye a Salomón, pero no creen que Salomón fue quien escribió este libro de Eclesiástico. Eso tienen algunos historiadores. Ahora, la pregunta que tienen algunos es, porque en el asunto literario de lo que escriben, la gente tiene una forma de escribir. Y en la forma como la gente escribe, es como manifiesta sus ideas, sus pensamientos y su diálogo y cómo habla. Eso es todo. Entonces, al ver los escritos de Eclesiástico, dice, pero ven acá, estos escritos son como medio raros. No parecen a los escritos, a la paternidad de la forma de escribir Salomón, el rey David, pero a él le atribuyen de toda manera. De lo anterior se desprende que si el autor era alejandrino, acuérdate que en el norte de África, Alejandrina, había muchos sabios, muchos intelectuales, y de hecho, ahí yo creo que fue que se ubicó Filón, quien era el primer filósofo conocido judío, quien era judío. La fecha del manuscrito no puede remontarse a ninguna fecha anterior a la fundación de la ciudad por el conquistador Alejandro el Magno, en el año 330 antes de Jesucristo. O sea que si fue en Alejandría, entonces la fecha de este libro no se va más allá y encontramos a Salomón que surge en el año 900, antes de Jesucristo. Entonces algunos datan este libro de sabiduría de Salomón en el año aproximadamente 330. Entonces, de hecho, ¿por qué? ¿Cómo hacen esos estudios? Bueno, en la forma de literatura que se hace, si tú estás en el año 900 y tú vas a escribir con los conocimientos de ese año, de lo que pasó en la época que tú viviste, cómo se vivía, de qué se hablaba, qué era lo conocido. Pero cuando llegamos al año 300, entonces tú piensas a escribir cosas del año 300, ¿cómo tú puedes decirme que lo escribió alguien que no estaba viviendo en la época que se dieron esos acontecimientos? Si aparece una Biblia ahora, o aparece un escrito que dice que lo escribió Pablo, y empieza a decir, y Pablo mandó una carta por email. Usted dice, ¿cómo que Pablo mandó una carta por email? Sí, cuando Pablo no existía email. Entonces es la discusión que se está viendo la paternidad del libro. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo escribió Salomón? Si está hablando cosas en este libro que tienen que ver con la época del año 330, cuando Alejandro Grande o Alejandro Magno era el poderoso. Entonces por eso que no se le atribuye a Salomón eso. Cuando se lee la paternidad de los escritos, desde allí en adelante la fecha exacta permanece sumida en el misterio. Y no hay evidencia de que haya existido algún original en hebreo o en arameo tampoco, sino que aparece en griego. O sea que tenía que aparecer en arameo por lo menos, porque Salomón nunca escribió en griego.
Salomón escribió en hebreo o en arameo, que también se hablaba la lengua. Entonces, ¿por qué viene con el texto griego? Que eso es algo importante también que se presenta en el libro, el período, la forma, cómo fue escrita, el autor, los autores, etcétera, 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 etcétera. Ahora, lo más importante de todo esto, señores, es que existen libros apócrifos del Antiguo Testamento como existen libros apócrifos del Nuevo Testamento. Ahora, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, donde se forma el canon, nosotros tenemos que entender el poder de Dios para hacer esto. Usar estos hombres, porque toda escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Instruir. Para enseñar. ¿Y para qué más? Y corregir. Entonces quiere decir que nosotros le tenemos miedo a eso, porque eso nos lleva a nosotros verdaderamente a hacer lo que Él dice que hagamos. ¿Y qué es lo que Él dice que hagamos? Su obra, su voluntad, su amor y su justicia. Entonces, nosotros no tenemos otra cosa más que someternos a la verdad de Dios, aceptar el canon que Él tiene para nosotros, tenerlo como válido y bueno, y tomar esa palabra de Jesucristo con todo nuestro corazón y esa palabra de Dios y creer firmemente a esa palabra. Pero ¿qué hacemos nosotros? No queremos, porque es que la palabra de Dios es muy dura. Sí, así es. Es dura porque nosotros no queremos someternos a ella bajo ninguna circunstancia. Y lamentablemente nosotros no tenemos otra alternativa más que someternos a lo que Él dice en su palabra. Entonces, existían, vuelvo y repito, existían libros no inspirados y que trajo, pero mucho problema, y que todavía hasta el día de hoy tiene mucho problema, porque, hermano Martín y Daniel, ¿por qué la gente no se somete a la palabra de Dios? Padre. Bueno, lo primero, yo pienso que la palabra nos confronta. Y es difícil para una persona que no está enamorado de Dios someterse a la palabra del Señor, porque esa nos corrige y no va en contra de lo que nosotros realmente queremos en su mayoría. El hombre quiere es darle rienda suelta a la carne, pero la palabra te habla de que nosotros tenemos que andar en el espíritu. Sí, siempre la carne se levanta porque la carne siempre quiere hacer. La palabra es espíritu, dice la escritura. Entonces es contra, por eso el mismo Pablo dice que las cosas que él quiere hacer son las cosas que no quiere hacer son las que él hace. Entonces es la acción de la carne y se hace difícil de humillarse uno, de doblegar la carne y hacer la obediencia al espíritu. Y como la palabra es espíritu, entonces es lo que nos confronta a la carne, de no obedecer a la voz de Dios. Fíjate que en el tiempo de cuando Jesús se presentó, hablaba a los fariseos y le decía: mi palabra no haya cabida en vosotros, porque como la palabra es espíritu, y aquellos hombres, si lo podemos decir de esta manera, pues como muchos en estos tiempos vivimos también sujetos a la carne en vez del espíritu, entonces la palabra no. Oye, y que estamos viviendo en la época que la gente no quiere aceptar eso, es que no es fácil aceptar la palabra. Entonces tenemos que buscar otros medios, ¿tú me entiendes? Vamos a buscar libros apócrifos, que entonces nosotros vamos a decir, pero ellos son casi iguales. Sí, es lo mismo, porque todo es igual. Entonces, ahí es que tenemos el problema grave, porque entonces queremos atribuir
queremos atribuir eso como una parte de igualdad, ¿tú me entiendes? A la revelación de las Escrituras, y a veces ponemos la palabra de la gente como, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que quiero decir? La palabra de esta gente como palabra de válida y buena de mucho, hasta de los profetas o de la gente rara o de lo que sea, pero nosotros no podemos estar en eso. Nosotros tenemos que confiar en Dios y darle a Dios lo que es de Dios. Pero ¿por qué lo hacen? Porque muchas palabras de estas le hablan a su conveniencia. En cambio, la palabra de Dios verdadera viene siempre para confrontarnos, para partir nuestro orgullo, para hacernos que nosotros dejemos de ser nosotros y que Dios sea en nosotros. Sí, sí. De hecho, en la antigüedad también podemos ver algunos de estos reyes que tenían allí profetas que le profetizaban lo que ellos querían. O sea, y cuando estaba el verdadero profeta de Dios, ellos lo desechaban. ¿Qué era lo que pasaba allí? La palabra de Dios, ellos la apartaban y buscaban algo que le hablara lo que ellos querían escuchar. Y eso es lo que siempre ha sucedido. Y por eso fue que surgieron los canon, o los libros apócrifos y los canon por eso surgieron los libros apócrifos, para así satisfacer las demandas de la carnalidad del hombre. Y yo eso no tengo otra palabra. Eso más o menos que usted en estos días ha estado hablando de eso, es lo que quiere hacer el Papa nuevo. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Sí, ya el Papa Francisco, sí, gracias por acordar eso, porque el Papa Francisco ahora lo que va a hacer es que va a cambiar, quiere cambiar. Lo primero que dijo, que ya la Biblia es old fashion, que es un libro muy antiguo y que hay que modernizar eso. Lo primero que dijo. Lo segundo que dijo es, y se están negociando eso, y están en serio esa gente al hacer eso. Están en serio. Ellos quieren tomar la Biblia desde Génesis hasta Noé, borrarlo. ¿Cómo pueden borrar la Biblia de Génesis hasta Noé? Entonces Noé, ¿qué va a decir de Noé? Sí, le van a quitar ahí la creación del hombre. Sí, porque el propósito es que quitar la creación, cómo el hombre fue creado, que Dios creó el universo, que Dios. Entonces, ellos quieren decir que vino un átomo y que el átomo se desarrolló y hubo una explosión, y después de la explosión entonces salió un humano que se llamó Noé, y desde ahí en adelante, y la Iglesia Católica está trabajando en eso ahora mismo mientras nosotros estamos hablando. Exacto. Entonces ellos lo que pretenden es quitarle, supuestamente ellos, ¿no? Sabemos que eso no va a poder ocurrir, porque ningún hombre puede quitarle, o sea, ellos quieren quitarle como poder a Dios, con referente al ser humano, de que Él lo creó. Exacto. Para después seguir inventando su locura que vienen inventando y poderlas meter allí. Pero por eso es que Cristo tiene que venir, porque yo no creo que eso va a llegar, eso se va a poder dar. No se va a poder dar, porque es que no puede darse, esa situación no se va a dar. No puede, porque la Escritura es clara. Es clara. Y lo que va a acontecer está escrito aquí, y eso no lo va a cambiar nadie. Entonces, cuando la gente lee Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Macabeo, los libros de Macabeo, que también son apócrifos, los libros de los martilladores, tiene que entender, cuando la gente empieza a leer eso, tienen que entender que la única cosa que ellos tienen que someterse y centralizarse es en una sola cosa. ¿Sabe cuál es? La Biblia, la que está inspirada. La Biblia. Eso es así, no hay otra manera. Pero nosotros no queremos eso. Mejor queremos leer los libros apócrifos, así no tenemos compromiso. Sí. Así buscamos y leemos lo que nosotros queremos escuchar. Eso es terrible. Cristo está a la puerta. Así es.
El hombre tiene que proceder al arrepentimiento. Y sabemos que en estos tiempos el rebeldismo en el corazón del hombre, que era lo que ayer hablábamos, y hoy lo volvimos a corroborar cuando comenzamos hablando del rey Usías, que dice que su corazón se enalteció para su ruina. Sí. O sea, siempre será una actitud del corazón, para bien o para mal. Si vemos eso, hermano, lo que está pasando, lo que el Papa quiere hacer, ¿va? ¿Por qué lo está haciendo? Por el poder que tiene. Por el poder que tiene y los seguidores. Tiene 1.500 millones de seguidores en el mundo. Pero ahí él se está metiendo en problemas. Problema, porque está buscando su ruina. Está profanando. Sí. Sí. O sea, exactamente, con todo su poderío que tiene, se cree con derecho de cambiar las escrituras. Wow, nada más y nada menos. Cuando la misma palabra dice que el que le añade o el que le quita es anatema. Así es. Por ejemplo, mira, cuando tú vas a la Biblia católica, va a encontrar a Barú, que es uno de los libros, va a encontrar al libro de sabiduría, son 2, Macabeo 1 y Macabeo 2, Tobía y libro de sabiduría. Son 6. Que están en la Biblia católica, que no son inspirados. Entonces, la gente, por eso que hay tanta confusión en la Iglesia católica, y tiene que haber confusión. Porque es que le están metiendo cosas en la mente de la gente y la gente está aprendiendo cómo y lo están aceptando como inspirado, que ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, cuando tú encuentras un libro así como inspirado, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a hacer todo lo que diga eso ahí? Radio Impacto, buenos días. Pastor, buenos días. Sí, adelante. La palabra de Dios nos ha enseñado que dice, ay de aquel que le quite una letra a este libro. Sí. No digamos que quiten todos estos libros que quieren quitar. Así es. Entonces, las profecías están escritas y se van a cumplir. Sí. No se van a cumplir porque Dios es malo, sino porque el hombre no acepta lo que Dios dice. Entonces lo acomodan a su conveniencia. Entonces todo esto está escrito. Y aquellos que conocemos la palabra sabemos que va a suceder. Así es de que, como decía mi abuelo, que Dios nos hará repertinado. Pues. Así es. Lo que tú estás citando es Apocalipsis 22:18 y lo voy a leer. Yo testifico a todo aquel que oyes la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ay, Dios mío. Imagínate, el que le añade y el que le quita también. Sí, claro. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Padre Celestial y escrito por los hombres. Y muchas veces oímos gente que dice, ¿y quién nos dice que en realidad eso existe? Que solo escribe un hombre. Así es. Y mira el verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tanto el que le añade como el que le quita. Quiero ver esas sotanas que se levanten. Entonces, mira, está fuerte eso. Tú sabes que el Papa Francisco comenzó tirando, tirando cuando él comenzó. Yo siempre dije cuando él fue elegido, lo peor que sucedió en la Iglesia Católica en los últimos 350 años ha sido uno de los peores papas que ha tenido la Iglesia Católica, lamentablemente hispano, pero he sido uno de los peores y va a cambiar. Mira, tú sabes que la Iglesia Católica disciplinaba y no le daba la hostia a los que eran recasados. Ya eso se va a acabar. Tú sabes que hay 1000 sacerdotes que están acusados de pedofilia y han sido cubiertos y escondidos. Y el Papa lo que dijo, ¡ay, los sacerdotes, entréguense! Entréguenle ustedes, que ustedes saben cuáles son. ¿Cómo va a ir ese sacerdote a la y va a decir, aquí yo soy un pedofilia? No, ellos saben quiénes son y lo tienen escondido. Así es.
Pero el Papa lo que está diciendo es que ellos salgan y ellos mismos se entreguen. No, Bueno, los no. homosexuales también, ya está él promoviendo eso. No, que claro que está promoviendo eso, porque eso es la raíz de ahí. ¿Qué es lo que han hecho esta gente? Mucha de esta gente perverso que se han hecho sacerdotes siendo pedofilia para abusar, porque era una manera de confianza y tener niños al lado. Pero ha sido un desastre. Y no solamente los sacerdotes, estoy hablando de todo aspecto religioso, para no culpar a los sacerdotes nada más. Sí. Ahí incluyo a los pastores también. Para que nadie se escape, amén. Para que los católicos no digan que decimos la ropa sucia de ellos y la de nosotros no. Estamos hablando de todo aquel que comete esa crueldad y ese pecado. Todo, no importa quién sea. Pero la cosa es que no se puede ocultar ni se puede tapar, porque el que amarra la vaca como el que la mata, los dos son culpables. Y el que se la come también es culpable. Y el que la cocina también es culpable. Entonces es una cadena de responsabilidad que la gente no quiere asumir, lamentablemente no quiere asumir. Entonces, para poder cambiar el carácter de bondad y justicia y buenas obras, hay que cambiar la Biblia. Amén. Desde que se cambió la Biblia, que se sacó de las escuelas en el año 1972, que comenzó la matanza en las escuelas. Desde que lo primero que se hacía en la escuela pública era que se leía la Biblia y se enseñaba la Biblia. Vinieron estos liberales y dijeron, saquen la Biblia de la escuela. Desde que sacaron la palabra, dijo Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida, vino muerte. Y los asesinatos en la escuela no se van a parar hasta que no se restablezca la lectura de la Biblia y la oración como se hacía. Amén. Entonces, lo mismo está pasando con el Papa Francisco. El Papa Francisco quiere quitar y cambiar la Biblia. Y los católicos que tienen un poquito de moral, porque yo conozco católicos que tienen un poco de moral, no sabemos que hay que arrepentirse para irse al cielo. Pero la moral ayuda a la sociedad y a la comunidad donde uno vive. Porque si nosotros no nos dirigimos por leyes y moralidad, entonces en la ciudad tendremos desastre. Y la Iglesia Católica ha hecho un trabajo interesante en eso. Pero ahora que le van a sacar la Biblia, eso se va a acabar. Eso se terminó. Sí, claro, padre. Eso se terminó y vamos a tener entonces un caos en la sociedad del mundo católico como nunca antes en toda la historia. Y eso, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nosotros hablarán del Papa Francisco. Hablarán del Papa Francisco por los cambios negativos que ha hecho. Como yo estoy hablando del Papa León. Oye, que fue un reformador católico que parecía más evangélico que católico. Que puso a los católicos ese Papa, el gran Papa. Oye, eso es lo máximo de Papa. Ese hombre empezó a volver a la gente a que lea la Biblia. Ese hombre hasta mandaba a la iglesia a orar y ayunar. A la iglesia católica. Evangélico completamente. ¿Y por qué hablamos de él? Por todo lo que hizo en la reforma de la iglesia católica. Entonces lo que está... No podemos hablar yo lo mismo de este perverso, lamentablemente. Discúlpenme los sacerdotes y los católicos. Pero ese hombre eso es lo que es. Y hay que llamar las cosas como son, que quiere cambiar la Biblia y que te quiere cambiar tu moral y que te quiere cambiar el principio que tú has tenido durante toda la historia de tu catolicismo. Eso no puede ser aceptado. Jamás. Hay 4 cardenales fuertes, el de Estados Unidos, el de Italia que se retiró, y hubieron 2 cardenales más que le han pedido la renuncia desde que comenzó. Fuertes cardenales, le dijeron, no, tú tienes que renunciar, tú no puedes estar ahí, tú tienes que renunciar. Y primera vez en la historia... Padre, ya que no, pastor, ya que no ganó Messi la Copa Mundial, él quiere cambiar el catolicismo, pues. Que Dios me lo bendiga. A ver. Entonces, el que sabe de eso aquí es Daniel. Daniel, Messi no ha ganado una mundial nunca. No, nada. ¿Nunca ha ganado una mundial? No. Wow. Una vergüenza. Por eso es. Messi dice que es un gran jugador, pero cuando llega a la mundial entonces no hace nada. Le pega la presión en la final, ¿no? A la final, entonces ya Messi va a pasar la historia como algunos. Tú sabes que la gloria de cualquier jugador de béisbol es tener, o cualquier equipo, es tener un anillo. Sí, así es. Aunque logre lo que logre, si no es un campeón, no es un campeón. Siempre será un perdedor. No importa lo que logre y lo que alcance, porque ya no es dinero después que tú estás a ese nivel. Es los logros lo que tú puedes alcanzar en la vida para pasar la historia. Es correcto, así es. Y por eso es que el campeonato, dice Pablo, no es del que corre, es del que llega. Y él no llega. Y él no ha llegado, entonces no va a pasar la historia como campeón. Sí, era un buen jugador, pero nunca fue campeón. Por eso que Maradona es loco,
drogadito, trastornado y tiene todas las cosas raras y malas, pero Maradona es Maradona. Sí. Así es. Porque tuvo un campeonato. Es por el campeonato. Sí, así es. 951 al 737-1717 y usted tiene un campeonato en Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros somos campeones en Cristo. Más nada. Sí. Oye, hermano, nosotros somos campeones en Jesucristo porque Él venció, nosotros también venceremos. Entonces yo estoy pegado ahí. Estamos con el campeón. Aleluya, nosotros estamos con el campeón. Y dijo, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Entonces yo soy un campeón con Jesucristo. Tú también puedes ser un campeón con Cristo si confiesa al Señor. Entonces es importante entender que los libros apócrifos están allí. Hay muchas cosas buenas en los libros apócrifos, pero no son inspirados. Si te sometes a ello, aprende de ello, está bien, pero en la Biblia tiene que obligatoriamente someterte. Así es. Porque eso fue lo que Dios dejó establecido. La palabra de Dios que da vida. La palabra que da vida. 951 al 737-1717 en esta preciosa hora de la mañana. 951 al 737-1717. Y hay que orar por el Papa Francisco para que se convierta. Por lo menos, si no se convierte al Evangelio, que se convierta al catolicismo. Sí, así es. Porque católico no es. Él es muy liberal, humanista, pero demasiado liberal. Mira, uno de los primeros errores que cometió ese papa, tú sabes que los papas, cuando lo ungen como papa, ellos lo montan en su carro papal. Y los otros cardenales van en un autobús separado. No, él se metió con todo porque él era humilde. Ajá. Otra de las cosas que hizo fue que en vez de arrodillarse, él se acostó en el piso porque él quería mostrar que era demasiado humilde. Oye eso. Ajá. Entonces empezó a quitar el protocolo, tú sabes, como hizo Hugo Chávez, Eso fue lo que me llegó a la mente. Sí. Como está haciendo el de López Obrador está haciendo lo mismo. Así es que comienza. Y ellos quieren ser demasiado humildes, entonces le quita el protocolo que se merece el oficio o la oficina. Hay que entender eso. Eso está establecido, esa oficina así. No, él quiso ser demasiado, o quiere ser demasiado humilde para que la gente lo vea, que el Papa es humilde, que este Papa es diferente, sí, porque él sabía cuál era la trama que traía. La gente que viene soltando su responsabilidad. ¿Tú te acuerdas que a Cristo le dijeron maestro? ¿Y qué Cristo dijo? Él no dijo, no, yo no soy ningún maestrico, yo soy allí un humilde. Él le dijo, cuando le dijeron maestro, bien ha dicho, dijo. Porque lo soy. Porque lo soy, así es. Para el lavamiento de los pies. Claro. Sí. Maestro. Pero así como yo he hecho con vosotros, siendo vuestro maestro. Exacto. Es para que vosotros también lo hagáis unos a los otros. Pero él no negó la posición. Exactamente. Él no vino de que no, humildemente, yo vine a morir a ustedes por aquí en la cruz. ¿Cómo usted me llama maestro? No. No. Y le habló claro a ellos. Y le dijo, el discípulo no puede ser más que su Señor. Así que ustedes estén tranquilos. Así es. Porque habían algunos, tú sabes, que querían como enfrentar a Cristo. Y que venían venir con ese. Cristo le dijo, espérate. Tú no puedes ser mayor que tu Señor. Y yo, el Señor aquí soy yo. Sí. Así que no me falte respeto. Eso fue lo que hizo Cristo. O sea, Cristo mantuvo su posición. Entonces, cuando una persona tiene una autoridad, un presidente que está puesto por autoridad, un rey. Esa es la palabra que entra allí. Exacto. Autoridad. Autoridad. Hay que reconocer y hay que mantener ese respeto de autoridad. Y eso no le quita la humildad a una persona. No le quita la humildad a una persona. Yo soy el pastor de la iglesia de la Senda y se acabó. Yo soy el pastor yo voy a venir. No, yo no soy el pastor. ¿Y entonces quién es el pastor si no soy yo? Entonces tiene que ser así. Pero eso no quiere decir que porque yo voy a ser el pastor o soy el pastor, voy a tener la prerrogativa de llevarme a la gente por encima porque yo soy el pastor y estoy usando una autoridad desmedida. Pero tampoco voy a usar una autoridad que inferior a la que yo no tengo. Tiene que haber un equilibrio. El equilibrio. Y el Papa al principio, cuando yo vi que él rompió ese equilibrio, yo dije, este hombre tiene problemas. Sí, así es. Tiene problemas. Mire, yo soy el hombre más humilde de la tierra. No, hay que tener cuidado con eso. Y hay que respetar esas posiciones.
Y hay que respetar la posición papal. Yo no estoy diciendo que no la respeto. Yo lo que estoy diciendo es que él mismo irrespetó su posición con ese principio de actitud. Pero era por lo que él iba a hacer y por lo que él ya traía en la mente. Imagina, quitar desde Génesis hasta Y si es tan humilde, porque no erradica el hambre del mundo. No, nunca cuando tienen para hacerlo 9 veces. 9 veces. La Iglesia Católica tiene 9 veces la riqueza de erradicar la pobreza en el mundo. Tú sabes que nunca va a pasar porque la Biblia dice los pobres estarán con vosotros. Eso nunca va a suceder, pero la Iglesia Católica tiene las mejores tierras del mundo. Escúchame bien, donde está la mejor cosecha en el mundo entero, en el mundo. Mejor que todos los reyes. Que todo el mundo. Que todo el mundo. O sea, no hay más poder más grande y tiene más seguidores el líder católico que el mundo entero. Que cualquier rey del mundo. Tiene 1.500 millones de seguidores que tienen una foto del Papa en su casa. Que le prenden una veladora después que lo hagan santo, porque a todos los papas lo hacen santo, ya tú sabes. Porque acuérdate que esos son los muchos. Exactamente. De lo que habla la Biblia. De lo que habla la Biblia, de lo mucho. Porque los pocos no están allí. Así es. Los pocos están ahí luchando en ese camino angosto. En ese camino angosto, porque es que ese camino ancho y ese camino ancho, eso es terrible. La gloria y el dinero, mira, yo creo que República Dominicana no sé cuánto paga, pero paga la Iglesia Católica del Producto Interno Bruto. Un porcentaje a la Iglesia Católica. Tienen los mejores lugares de edificios, de propiedades. Las escuelas y los colegios lo tienen en las partes más caras del país. Son los poderosos del país, son intocables. Y además de eso son militares. Generales, coroneles. Sí, porque yo me acuerdo cuando yo estuve en el ejército, que ahí llegaban unos sacerdotes y tenían rango de tenientes coroneles. No, tienen rango. Sí, tienen rango. Eso, ¿tú sabes por qué le ponen rango? Es para ser inmune. Ellos pueden violar la ley y nadie lo toca. Y si un policista lo para, el policista es un subalterno, le dice que te voy a dar 30 días preso. Lo chapean, como dicen. Pero claro, por eso, porque tienen ese poder militar. En América Latina los sacerdotes tienen poder militar, ya tú sabes. Fuerte. Se inmiscuyen en la política. Tienen poderes. Y son los que toman hasta los gobiernos. Claro. Radio Impacto, buenos días. Buenos días, hermano, bendiciones. Bendiciones, buenos días, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Una preguntita. La iglesia católica se domina como la iglesia ramera, hermano. ¿Dónde es donde dice que en Apocalipsis donde se sienta la ramera los 7 montes? ¿Cuál es eso, hermano? Es mi pregunta. Sí, ¿Cuál sería eso? Apocalipsis capítulo 17 habla sobre la iglesia ramera, pero la iglesia ramera no es solamente la iglesia católica. Ahí estamos incluidos nosotros, cualquier iglesia, porque lo que pasa es que los evangélicos han enfocado, porque dice que está sentado en 7 montes, nosotros tenemos que verlo, o lo vemos simbólico o lo vemos como fundamento. Entonces se está hablando de que estaba sentado en 7 montes porque se cree que Roma está en 7 montes, pero no necesariamente. Nosotros tenemos que verlo en el aspecto general de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de las congregaciones que se corrompen, porque en sí, allí lo que hay una paradoja, porque o una figura literaria, porque la iglesia verdadera nunca se va a corromper, nunca en la vida. Porque es el cuerpo de Cristo. Ahora, en las congregaciones, sí, que hay esa confusión, las congregaciones sí van a corrompernos mucho. Y está hablando de todas las congregaciones que no se someten a la verdad de Dios, porque si nosotros somos cristianos, por ejemplo, si nosotros somos cristianos y amamos al Señor y queremos al Señor con todo el corazón y buscamos su presencia, estamos bien. Pero si nosotros nos apartamos, ¿cuál es la diferencia hay de nosotros y los católicos romanos? Ninguna. Así es. Entonces, eso no se aplica solamente a la iglesia católica. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado que es la iglesia católica, pero no. Está hablando de la fornicación de la iglesia en general, que hemos fornicado. Pues ya ve que casi la mayoría de, inclusive evangélicos,
apuntamos para la Iglesia Católica, que es la ramera, la madre de las rameras, la abominación de que habla Apocalipsis, y mucha gente se enfoca. Yo también tenía esa curiosidad. Yo pienso que en general, como por ejemplo ya los indios, la India, los chinos que adoran otras cosas, pues también son parte de rameras. Exactamente, porque lo que está diciendo es por la fornicación. Sí, Mira, claro. por ejemplo, dame unos minutos que lo voy a leer. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Estoy en Apocalipsis 17. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Está hablando sobre muchos pueblos. Entonces, por eso es que se atribuye y se dice a la Iglesia Católica, porque tiene 1.500 millones de seguidores y todo el tiempo ha tenido muchos seguidores. Con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra y han embriagado con el vino su fornicación. Y que me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedra preciosa y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia de la fornicación, de frente un nombre escrito: Babilonia, la grande, la madre de la ramera, de las abominaciones de la tierra. Entonces, toda, si nosotros enfocamos... Perdón, hermano, pero usted lee todo eso de como vestidos de púrpura, escarlata y todo. Ya ve que la Iglesia Católica se viste de todo eso de púrpura, escarlata, los papas, todos Sí. Se ponen sus atuendos y todo eso. Por eso la gente apunta a la Iglesia Católica. Sí, pero que la hermana, Iglesia Católica no solamente usa eso, la Iglesia Ortodoxa usa eso. Exacto. Y otras iglesias Bueno, usan hermano, eso. hermano, gracias por Sí. por su consejo, y pues ya ve que uno no deja de tener curiosidades y deja de uno de aprender. Bendiciones, hermano. Amén. Bendiciones. Dios lo bendiga. Amén. Sí, no se puede enfocar simplemente la Iglesia Católica en esto. Eso se enfoca a todo aquello o a toda congregación que no importa cómo se vista o cómo esté, que fornique contra la presencia de Dios. Tú sabes las iglesias evangélicas lujosas hoy día, Sí, sí. pero te estoy hablando de lujos incalculables. De hecho, hay escándalos en las redes donde hablan de los grandes magnates Exacto. religiosos. Religiosos que tienen el nombre de evangélico. Exacto, y ponen los templos. Exacto, y los lujos y toda la cosa. Que tienen, Exacto. los aviones, la cuestión. Exacto, y que hay algunos de ellos que dicen que ellos son más grandes que Pablo, porque Pablo nunca vivió esa esplendidez, Wow. esa riqueza, esa gloria. Es tremendo, ¿no? Como que si el poder de Dios consiste en todo eso. En todo eso, pero no es así. Así es, gracias carísimos hermanos, se nos fue el tiempo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios le bendiga, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con usted en todo lo que haga y emprenda el día de hoy. Dios le bendiga y bendiciones.